decantación y finalmente el almacenamiento del aceite en depósitos en la bodega. Es evidente que siempre va a tener una almazara su laboratorio donde se realiza el control de calidad, el envasado y comercialización y algunos productos derivados. Ustedes saben de que puede ser de que nuestro aceite sea un aceite lampante, entonces el aceite lampante se lo dedica para la producción de jabones. Veremos algunas partes entonces de una almazara, la recogida de la aceituna. Ustedes ven, se utiliza entonces maquinaria para la recogida de la aceituna, mano de obra, ¿no? Los tractores, remolques, camiones van a ir a transportar la aceituna desde el campo hasta la fábrica, a la almazara. Estos se descargan entonces, una vez que llegan aquí, van a ser descargadas en tolvas. Desde ahí entonces se utilizan diferentes tipos de transportadores. Hay transportadores horizontales, transportadores verticales y mixtos. Entonces hay diferentes tipos de transportadores que pueden ser metálicos o pueden ser de cintas de goma. Son diferentes tipos de transportadores. Los metálicos pueden ser, por ejemplo, tornillos sin fin, pueden ser canastas de canguilones. Va a depender de cómo es el transporte. Normalmente la aceituna entonces va a pasar a máquinas para su limpieza. Entonces aquí es descargado. Entonces aquí hay un primer tamiz donde se puede separar algunas impurezas de la aceituna. Una vez realizado eso, se realiza la limpieza y el pesado. Ya hemos indicado que se descarga, se transporta la aceituna por este tipo de transportadores. Llegan, aquí tengo un transportador que me sube la aceituna hasta la tolva de una lavadora. En la lavadora se realiza la limpieza, su lavado. Aquí también se van a separar, dice, algunas otras impurezas. Normalmente pueden ser piedrecillas, pueden ser polvo, incluso puede ser compuestos metálicos. En el intermedio de la tolva, aquí arriba, se tiene unos imanes. Esos imanes o electroimanes van a agarrar si es que existe algún material metálico. Una vez entonces que la aceituna está limpia y ha sido pesada, va a ser de la lavadora, va a seguir otro camino, va a ser llevado hacia el otro proceso, ¿no? Donde se lo va a almacenar. Ese almacén puede ser de un día hasta varios días. Entonces, dependiendo cómo se lo almacena, si es en trojes, que es el sistema clásico, los trojes o el atrojado se lo realiza en pocos días. En cambio, si se almacena bastante tiempo, se lo realiza en salmueras. Ya, se lo lleva entonces a tolvas mediante estos transportadores neumáticos y una vez descargadas o depositadas en estas tolvas, entonces van a pasar a la etapa de molienda o trituración, ¿no? Donde se va a formar, dice, la pasta
La pasta está compuesta entonces principalmente por nuestro objetivo, que es el aceite, la piel y los huesos que van a formar conjuntamente lo que se denomina el orujo, y el agua de vegetación que se denomina alpechín. Entonces, una vez triturada, entonces se convierte en una masa. Esta masa es transportada a una termobatidora para continuar el proceso. Entonces, aquí se utiliza molinos, hay una molienda de la materia prima. Ahora lo estamos llevando a las termobatidoras. Estos termobatidoras pueden ser de un solo cuerpo o de 2 cuerpos, hasta de 3 cuerpos pueden existir. Entonces pasan de la trituración a las batidoras o termobatidoras. Estas termobatidoras lo van a ir y van a batir la masa. A veces se ayuda con agua caliente, se aumenta agua caliente, por eso es termobatidora, o también se puede realizar en frío. Una vez que se finaliza el proceso de batido, ya sabemos que de aquí puede pasar a este segundo cuerpo, etcétera, etcétera. Estos termobatidoras, si ven ustedes, observan, son de diferentes tamaños. Aquí son de mayor volumen estas termobatidores que las que hemos presentado anteriormente. Toda industria, entonces hay varias industrias que se encargan de construir estos equipos. Las más famosas son las Pieralisi, las Alfa Lava, son las de más reconocido, que tienen reconocimiento internacional. Una vez pasada la termobatidora, esta permite la separación de alguna forma de fases. Entonces tenemos nosotros agua de vegetación, alpechín, y agua tal vez que se ha introducido a la pasta. Tenemos el aceite. Entonces tenemos 2 aceites que pueden estar uno emulsionado en el otro y un sólido. Esta mezcla, esta pasa a la separación. En este caso vamos a utilizar el sistema continuo, utilizando separadores centrífugos denominadas decanter. Entonces, estas centrífugas horizontales son las encargadas de separar. Existen centrífugas centrífugas separadoras. Pueden separar 2 fases o pueden separar 3 fases. En este caso estamos utilizando dos fases. Una fase sólida y otra que es líquida, que forma parte del aceite y el agua. Una vez separados aquí, entonces el aceite y el agua y el orujo son separados. El sólido es el orujo, y estas 2 fases pasan a una etapa de decantación. O sea, salen de aquí, utilizan 2 o 3 trenes de estas centrífugas. Lo mismo, estas centrífugas son grandes. Entonces el orujo va a ser separado, se va a llevar a tolvas especiales donde se almacena hasta que llegue un camión y se lo lleve a otra fábrica donde se obtiene el aceite de orujo de oliva. La parte líquida entonces es llevada a decantación, y de la decantación luego es llevada a una nueva centrífuga, que son en este caso centrífugas verticales.
tanto, entonces existen 2 o 4 centrífugas. Uno es para el alpechín que entra en mayor cantidad al aceite, y el otro es aceite que entra en mayor cantidad al alpechín. Se intercalan ambos dependiendo de los pocillos de decantación, entonces se va separando. Aquí cuando se separa el aceite, este aceite todavía puede contener algo de agua y por eso se lo desvía y se lo lleva de nuevo a esta centrífuga. En esta centrífuga es lo que va a suceder y obtener el aceite puro. Estos tipos de centrifugadoras son tan eficaces que ya no se realiza ningún filtrado posterior de la materia prima y el aceite que se obtiene ya es un aceite listo para la expedición, el envase y la venta. Entonces, este es el último proceso que se tiene, ¿no? En la decantación se utiliza la densidad para que por rebozo pase el aceite hacia un pocillo inferior, el agua se quede y pase a otro pocillo y de ahí por bombeo llega a estas centrífugas. Una vez separado el aceite, entonces a veces hay que llevarlo a la bodega, igual que como sucede con los vinos. Si ustedes notan, estas bóvedas tienen sus depósitos de acero inoxidable. Si alguien conoce alguna industria de vino, es lo mismo. Son grandes depósitos, entonces estos depósitos son para almacenar el aceite. Se lo transporta mediante cañerías. Se hace el cálculo en el dimensionamiento de una industria, de una almazara, la cantidad que se va a tener de estos depósitos, y siempre va a existir un depósito o otros depósitos que van a estar debajo del suelo, por si acaso uno de estos sufriera alguna rotura, entonces se tiene que evacuar inmediatamente ese aceite, y la mejor forma de evacuar es llevarlo a un depósito inferior. En este caso hay un depósito enterrado o debajo de la superficie. Aquí en este caso la bodega principal dice que tiene 130 depósitos con una capacidad de 50.000 litros cada uno. Existen otras bóvedas, depende de la capacidad que tenga, entonces la almazara se va a hacer el cálculo de estos depósitos. Normalmente se tiende a que para el cálculo se realice sobre un 80% para hacer el cálculo de estos depósitos. Una vez en el laboratorio, ya sabemos que existe un laboratorio de control de calidad que se va a ir a contrastar con el control organoléptico. Entonces también hay un laboratorio de cata y el otro laboratorio de control de calidad. En el laboratorio de control de calidad los parámetros más importantes que se realizan son el índice de acidez, el índice de peróxidos y el índice de extinción. En realidad no es un índice, sino que es una constante, es la constante de extinción en el V, que se calcula. Todo esto está entonces en el primer manual que les había mandado, que es sobre análisis de grasas y aceites.
se lo lleva a envasado, comercialización. Ustedes saben que puede haber un envasado, incluso envases metálicos. También existe envases de cartón y los envases que tenemos de plástico. Dentro de los productos derivados tenemos nosotros el orujo y el hueso de las aceitunas. Esto es un sólido. Entonces, esto se puede utilizar un poco, principalmente el hueso y el orujo que queda al final, se lo va a utilizar para los calderos como fuente de energía. El otro producto es un fluido que es el alpechín, y ese alpechín tiene bastante carga orgánica. Como tiene bastante carga orgánica, entonces se lo puede utilizar para cultivar algunas levaduras y obtener de alguna forma algunos componentes como etanol, o finalmente estas aguas adicionando algo de cal y demás cosas puede servir como fertilizantes. Es bastante efluente, líquido, que hay que hacer un tratamiento antes de lavarlo. Entonces es importante eso, realizar también controles de calidad de sus efluentes. Hay también efluentes sólidos que hay que tomar en cuenta si es que la industria tiene un comportamiento ecológico y que respeta normas de buena fabricación. Este material entonces yo lo envié, pero seguramente me olvidé de publicarlo, por eso tal vez han tenido un poco de dificultad de poder ingresar a esta página. En el transcurso del día, entonces lo voy a solucionar. Disculpe, ingeniero. Sí. No se ven las imágenes, solo se ven los títulos. Hace dos... No existe aquí. No hay imágenes, no hay nada. En realidad no lo coloqué, pero no hay. Vamos a hablar un poquitito sobre lo que es el dimensionamiento de una planta. Si hay alguna pregunta aquí, alguna consulta, antes de dejar de compartir este documento. Preguntas, jóvenes. Con Isabel seguramente va a hacer algún grupo la elaboración del aceite de oliva. ¿Hay algún grupo? Todavía no nos dio temas. Ya, todavía no han sorteado, no hay nada de eso, ¿no? Ya, pero no es difícil elaborar entonces la aceituna. La aceituna entonces lo pueden conseguir ustedes del mercado. Normalmente está en salmueras. En semestres anteriores se hacía recojo de aceituna de la misma universidad. En la universidad existen algunos olivares, entonces tienen sus frutos. Igual cerca al río Rocha también se podía conseguir aceitunas. No sé, alguna vez me dijeron que existen en agronomía también algunos olivares y de ahí se obtenían. Normalmente estas aceitunas eran más ricas en aceite que las que se obtienen del mercado. Habría que optar también por qué tipo. Ya sabemos de que
para elaborar en el mercado europeo. Sus productos son de la olea europea, es una especie. Entonces hay diferentes clasificaciones de olivas. Normalmente, igual que la elaboración de los vinos, ¿Qué estuviera que estar en en los vinos, ¿qué uva ustedes escogerían para tener un buen vino? ¿Alguien ha elaborado vino? Sí, ingeniero, pero también hicimos vinos de otras frutas como piña. Ah, ya. Yo me estoy refiriendo al de lo que conocemos. ¿Cuál es lo que conocemos? La uva negra, tal vez. No, porque esto me hace recuerdo a un viejo cuento, un clásico de un señor que tenía tenía una fábrica de vinos, las más famosas en Italia, y llama a sus hijos antes de morirse y les dice en su lecho, les dice: hijos míos, les dejo mis fábricas de vinos, pero un poco vengan, acérquense, les voy a decir una cosa al oído, les dice, ¿no? Se acercan a su padre y les dicen: no se olviden, hijos míos, que el vino también se puede elaborar de uva. Ese era uno de los secretos familiares que teníamos. ¿Sí? Si es que me entienden. Entonces, el vino que han elaborado, ¿de qué tipo de uva utilizaban? Va a depender. Un vino tinto no va a utilizar uvas blancas, ¿no es cierto? Ahora existen normalmente no sé si elaboraran, las moscatel son para Singani. Entonces hay diferentes, las más pequeñas, ¿de qué son? ¿Quién ha elaborado vino? ¿Ya han hecho ustedes? Creo, ingeniero, ¿Qué? la Cabernet y la Alejandría, creo que. Bueno, Cabernet también pueden utilizar. ¿La Cabernet ya es grande o pequeña? Si más no me equivoco, creo que es pequeña. ¿Es oscura, es café, es verde? Oscura. Ya, hay diferentes uvas. Y una de esas para obtener el Cabernet, el Merlot, el Malbec, etcétera, etcétera, son diferentes. Pero normalmente son las más pequeñas las que se utilizan y son las más caras. Igual que los perfumes, los mejores perfumes son aquellos no que vienen en gran volumen, sino aquellos que vienen en pequeño volumen. Y lo mismo en el caso de las olivas. Las olivas son las de menor tamaño, las que van a ser las más oleíferas, o sea, las que tienen mayor cantidad de aceite. ¿Alguien me puede decir, si ha leído los documentos anteriores, cuánto por ciento tiene de aceite la oliva? ¿30%? 30% es lo máximo que podría llegarse. Entonces, normalmente están alrededor de unos 22, 24, como promedios.
Entonces se toma en cuenta. ¿Por qué es importante la composición de la grasa en un aceite o la grasa en una materia prima? ¿Por qué es importante? Para saber la cantidad de materia prima que vamos a necesitar para elaborar nuestro aceite. Para sacar el rendimiento. El rendimiento es demasiado importante porque a partir de ello se hacen todos los análisis económicos, si es factible, no es factible y todo eso. Hay materias primas entonces que dependen de su contenido en grasa o en aceite o en lípidos, en forma general, ¿no? Entonces hay materias primas que son pobres y ricas en aceite. Vamos a dejar de compartir esto. Si no hay alguna pregunta en la parte de la almazara, de los equipos, ya habíamos nosotros hecho una exposición de los factores físico-químicos, cuál es su importancia del atrojado, de la molienda, de la termobatidora, de la separación de fases, si es con o sin agua, si es prensado, si es por tensión superficial, el método al fin, el que se utiliza. Cada uno tiene entonces su grado de obtención de aceite y de menor a mayor calidad son principalmente, podríamos decir que son comparativos. El de mejor calidad indican de que podría ser el sistema continuo. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. El termobatido, el hecho de que sea en caliente o en frío, ¿de qué va a depender? ¿Del producto que vamos a encontrar al fin? ¿De qué depende la temperatura? Depende de la calidad. Siempre un aumento en la temperatura hace de que exista mayor rendimiento de extracción, pero contrariamente la calidad va bajando. Entonces, si la temperatura es más elevada, entonces eso ocasiona, por ejemplo, que se activen algunas enzimas. Esas enzimas, si son lipasas, van a hidrolizar a los triglicéridos y los triglicéridos van a formar los ácidos grasos libres y los ácidos grasos libres nos van a dar el índice de acidez del aceite. Dependiendo de ese índice de acidez entonces va a aumentar porque aumenta la cantidad de ácidos grasos libres y si aumenta la acidez entonces hay un deterioro en la calidad del aceite. Si no utilizamos entonces, podemos utilizar la termobatidora y después viene el proceso de separación de fases. En la separación de fases entonces existen los aceites de prensado, los aceites utilizando los decanters que acabamos de ver y los aceites que se obtienen a partir de los tensiómetros. Los de prensado, existen entonces prensado de primera calidad o el primer prensado, dicen, el segundo prensado y algunas veces indican prensado en frío. Entonces quiere decir de que siempre cuando se tiene una prensa siempre se genera calor, igual la temperatura sube, entonces no es necesario hacer un prensado muy fuerte. Entonces los primeros prensados son unos prensados muy débiles y que se obtiene el primer aceite del primer prensado y que es el de mejor calidad.
¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces ya se va a acabar el tiempo. Nos volvemos a conectar dentro de 2 minutos. Dentro de 2 minutos nos volvemos a conectar. Si hay alguna consulta, todavía tenemos tiempo. Ok, nos volvemos a conectar entonces dentro de 2 minutos. En Barcelona y bueno, tenía que apoyar al Barça. Siempre ha sido uno de los mejores equipos. Entonces, en ese entonces, cuando yo estaba ahí, salió campeón de la Champions Europa y toda la ciudad fue a recibirles al puerto como héroes. Pucha, se les recibió en la plaza. Era interesante, eran tiempos muy interesantes. Buenos jugadores. El Barcelona ahora está un poco en crisis. Ya tenemos entonces bastante cantidad de gente. Es muy bueno. Hay no más participación. Esta pandemia es increíble, ha bajado. Hay mucha gente que ha desertado también de las universidades. Es una de las cosas malas que está sucediendo. Bueno, ya. En este material que les he mandado existe todo este temario, aunque no totalmente. Creo que había eso. Esta es una almazara donde les había mostrado las diferentes partes del aceite de oliva. Estos son los olivares. Alguien debe tener un olivar. Alguna de sus compañeras me preguntó dónde podemos encontrar plantines. Yo le indiqué que en Chilimarca podía existir, pero no sé si habrá tenido éxito su compañera. Entonces se tienen los olivares. Cerca a mi casa también existe en el Parque Lincoln algunos olivares. Emprendimientos ha habido de intentos de hacer una industria de aceite de oliva, precisamente en Chilimarca. Después este señor Lauro también tiene sus olivares, no sé en qué parte, pero sí tenía y vendía bastante cantidad de aceituna. Igual tenía entonces olivares. Ya, entonces estas son las olivas. Se tienen algunas partes sobre la historia del olivo. Uno de los olivos más antiguos o los olivares más antiguos deben ser en el Monte de los Olivos, en lo que antes era la Palestina. No, aquí está la importancia del futuro en el mundo y el mercado del aceite de oliva. Hay algunos links, ojalá que den esto se elaboró hace bastante tiempo y es posible que no se pueda encontrar, no se pueda ingresar ya algunos links que se tiene aquí dentro de este documento. Hay los aspectos agronómicos, tecnológicos. Los tecnológicos son los que nos interesan.
Aquí está, como hemos visto, el almacén y los depósitos que se tienen que calcular, además los depósitos también de la materia prima, el proceso de extracción, las operaciones preliminares, extracción parcial, separaciones, fases líquidas, fases sólidas, el almacenamiento y los factores que afectan la calidad del aceite de oliva. Entonces, espero que todavía se pueda ingresar a estos links y que son de lectura complementaria, ¿no? Aquí está influencia del procesado de oliva virgen y la calidad, el cultivo de olivares, el proceso de elaboración. Aquí está el proceso que les he dicho, por ejemplo, el proceso alfín, los sistemas de extracción de aceite. Aquí mencionamos alfa-laval. La utilización, hemos dicho que hay tratamiento, el orujo dice que después del deshuesado se lo utiliza como combustible, la pulpa como pienso, y el alpechín no tiene las aguas de vegetación, tiene una cantidad grande de compuestos minerales y principalmente compuestos orgánicos, ¿no? Entonces se aprovechan para hacer estudios de fertilizantes líquidos, producción de alcohol etílico, producción de levadura. Lo que nosotros definimos es a las almazaras como industrias agroalimentarias o industrias agrarias donde se realiza la extracción de oliva virgen. Habías visto de que hay recepción, control, almacenamiento, el lavado. Después nos vamos a referir de esto en el lavado. Bueno, en el lavado hay verdaderas lavadoras. Las lavadoras tienen estas características, ¿no? El tiempo de lavado, consumo de agua, su potencia, sus dimensiones de estas lavadoras. Y después se tienen las moliendas. La molienda se los utiliza. No te he hecho nada al menos. Un molino de martillos. Alguien está con su micrófono. Bueno, ya tenemos entonces las características del molino de martillos, sus características, su rotor, su largo, sus dimensiones, el termobatido que hemos indicado con esas termobatidoras, y en lo que se diferencian los tipos de extracción de aceite son la separación de las fases sólidas y de las líquidas. El sistema tradicional, el más antiguo, es el por presión. Entonces existen las plantas que utilizan los llamados cargos prensados utilizando capachos. Después el otro método es separador por tensión superficial, o método alfín, utilizando la diferencia de tensión superficial del aceite, del sólido y del agua. El tercer método es el método continuo o utilizando centrífugas horizontales denominadas decanter. ¿Alguien está con su micrófono? Por favor, contrólelo. La termobatidora tiene igual sus propias características. Tiene sus bombas, sus datos técnicos. Hay algunos otros equipos
adicionales. Por ejemplo, si estamos utilizando las prensas de capachos, tiene que tener un limpiador de capachos para volverlo a utilizar. Entonces, esos métodos de prensado y de tensión superficial son discontinuos o por lotes. Se tiene el silo de orujo, se tiene los silos de almacenamiento o los trojes. Y aquí sobre la calidad dice, el sistema de extracción de calidad decrece en este orden: tensión superficial, después el sistema continuo y el prensado. O sea, y también dicen, son de peor calidad los aceites procedentes de pastas calentadas. Para hacer una elaboración continua, lo que mínimamente necesitamos es una tolva, un acelerador, un elevador de aceituna, un molino para molerlo, una batidora para batirlo, las bombas salomónicas que me van a permitir la movilidad de la masa, el decanter horizontal, aquí me dice el modelo. Aquí existe una parte que es el filtro vibrador, es un filtro intermedio que permite separar por vibración los finos y los gruesos de los líquidos. Entonces se detiene, es un filtro que está vibrando, entonces ahí se va a detener. Es un tamiz vibrador. Después se tiene el transportador de orujo, un transportador, sus diámetros, las bombas de trasiego, las centrífugas verticales, que son los decanters, ¿no? Ya sabemos cómo, creo que se les ha dado esa tarea o no se les ha dado, sobre cómo funciona una centrífuga vertical y una horizontal, ¿eh? Porque en este caso vamos a utilizar centrífugas verticales y centrífugas horizontales. Entonces aquí hay algunas características. Aquí el decanter es una centrífuga horizontal y estas son centrífugas verticales que están formadas por platos superpuestos. Aquí dice que las revoluciones son de 6.200 revoluciones. Si comparamos con esta otra, es 2.700 o 3.400 revoluciones por minuto. Esta es la fuerza de la gravedad, es 2.700 G de gravedad. Tenemos los cuadros de instalación eléctrica que me permite hacer de que esto sea controlado por un test de control electrónico, entonces sea todo computarizado. Entonces ahí se va a colocar todos los datos de temperatura de la masa de la batidora, a qué revoluciones va a funcionar mi decanter o el centrífugo vertical. Después las dimensiones que ocupa cada uno de estos equipos, de largo, de ancho, de alto y su peso. Es importante cuando se hace la conformación de una de estas industrias ver que los equipos estén en los lugares adecuados. Hay que tomar en cuenta la luz, hay que tomar en cuenta para hacer el lavado, cómo tienen que ser los pisos, las paredes. Aquí tenemos los pocillos de decantación, ya les he dicho que a partir de los pocillos de decantación se van separando los líquidos y que pasan luego a las centrífugas, y esto es lo que nos interesa a nosotros ahora. Los datos para dimensionar
una almazara o una industria. Primero hay que tomar en cuenta que un metro cúbico de aceituna pesa 630 a 650 kilogramos. Esto es importante. Los rendimientos esperados. De 100 kilogramos de aceituna, 100 kilogramos producen 17 a 22. Esto es lo que había indicado su compañero. Si es que tuviera 30%, entonces esto de 100 kilogramos produciría 30 kilogramos, si es el 100%. Pero nunca es así. Entonces, de 100 kilogramos se pueden producir entre este intervalo como promedio, de acuerdo a la variedad y también de acuerdo al sistema de extracción. El sistema de extracción continuo es el que da mayores rendimientos, pero también hay que tomar en cuenta que algunas almazaras utilizan enzimas, peptídicos, proteasas y demás cosas que pueden aumentar el rendimiento. Principalmente el del alpechín, separar del alpechín el aceite, utilizando tensoactivos, puede aumentar este rendimiento. El orujo que se produce es un 30% del peso de la aceituna, 30%. La aceituna pesa desde 1 gramo hasta 8 gramos, dependiendo, hay grandes aceitunas. Entonces hay aceitunas aceiteras, aceitunas de mesa. Las aceitunas de mesa es las que se consumen directamente. Un metro cúbico de orujo pesa de 700 a 750 kilogramos aproximadamente. Entonces esto hay que tomar en cuenta para hacer el dimensionamiento y ver la capacidad de los equipos también para ver cuánto se puede separar. Un metro cúbico de aceite pesa 920 kilogramos aproximadamente. Un metro cúbico, esto lo mismo me sirve también como dato posiblemente en el dimensionamiento. Duración de la campaña aceitera es de 30 a 60 días, o sea, 2 meses. Esto en jornada continua de trabajos durante 24 horas del día. Entonces son trabajos utilizando el sistema de puntas, ¿no? Entonces no va parando. Entonces no es que se queden los trabajadores las 24 horas, sino que inmediatamente les reemplazan otros. Entonces, no todo el año está funcionando, ¿no? Entonces va a depender también de la recogida, de la maduración de las olivas. Los depósitos de almacenamiento de aceite generalmente son metálicos, cilíndricos y con capacidades entre 5.000 y 18.000. Generalmente son de acero inoxidable. Dice que estos están situados sobre el suelo, están entre 5.000 y 18.000 litros. Había observado que son grandes estos depósitos. Debe preverse un depósito enterrado de tamaño igual o superior al mayor de los elevados. Este tiene que estar vacío y sirve para recogida del aceite en caso de rotura de alguno de ellos. Entonces, por precaución, se tiene que colocar 1 o 2 depósitos debajo del nivel del suelo. También es conveniente la existencia de varios depósitos pequeños que pueden ser equivalentes a uno grande. Luego, los trojes de aceituna. Su capacidad depende del rendimiento de la almazara, cuán grande es esta almazara, cuál es su capacidad de producción. Y también depende de la duración de la recolección del aceite y del tiempo para la campaña. Si es 30, 60 días,
Su capacidad generalmente son unidades de unos 400.000 kilogramos. Eso significa de 15 a 16 metros cúbicos. Aquí hay un ejemplo de dimensionamiento de una almazara. Primero, lo que tengo que hacer. Me dice de que la industria tiene una capacidad de transformación de 2 millones de kilogramos de aceituna por campaña. Por campaña, que puede ser 30 a 60 días. En este caso, 30 días. El rendimiento esperado es 20%. Nuestro rendimiento, habíamos dicho que viene de 17 a 22.5%. Entonces, está utilizando un intermedio que es un rendimiento de 20%. Podríamos esperar de 18%, va a depender de la variedad, de qué tipo de aceituna es. Por eso depende del contenido grasoso para tener un rendimiento esperado. Ahora, la producción directamente, ¿cómo sacamos la producción? Dice que tenemos 2 millones de kilogramos. Entonces, si es un 20%, esto se convierte en 0,2%, o sea, 20% quiere decir 20 kilogramos de aceituna por 20 kilogramos, ¿no es cierto?, de aceite por 100 kilogramos de aceituna. Entonces, este 20 se convierte en 0,2 y se multiplica por esta cantidad para darme 400.000 kilogramos por año. Esto puede variar, depende entonces de la capacidad de transformación. La duración de la recolección es 30 días. Entonces, la duración de elaboración quiere decir que son 30 días. En 30 días tengo que elaborar toda esta cantidad de aceituna. Los trabajos pueden ser de 18 a 20 hasta 24, dependiendo de si es a puntas. Capacidad de los equipos puedo calcular. Yo tengo esta cantidad y digo en cuánto tiempo voy a trabajar, cuánto tiempo es duración, es 30 días y por eso lo divido entre 30 días y tengo 67.000 kilogramos por día que tengo que procesar, ¿no? Entonces yo necesito molturar entonces por hora, entonces esto lo hacen por hora, lo convierten el día por hora, entonces voy a tener 3.500 kilogramos de aceituna. Si es que alguien tiene una máquina, entonces me puede ayudar, por favor, cuidado que nos equivoquemos y saquemos otro. De todas maneras, las cantidades pueden variar, pero no mucho. La producción de aceite entonces va a ser 67.000 kilogramos por 0,2, ¿no es cierto? Ya tenemos en kilogramos por día. Esto es por año, esto es por día. Y si es por día, entonces esto me sirve para dimensionar los equipos. ¿Cuánto es 13.400? Entonces yo voy y pregunto a una industria cómo yo puedo procesar 13.000 kilogramos por día de aceituna. Entonces me dicen, esta es la capacidad, tengo este equipo que puede estar dentro de estos rangos, etcétera, etcétera. La producción de orujo. Hemos dicho que la producción de orujo es aproximadamente, aquí arriba habíamos indicado, de que es 30%. 30% del peso es la cantidad de orujo. Entonces bastará multiplicar 67 kilogramos por día por 0,3, porque es 30%. Esto no sé si me da, aquí hay algún error. Por favor, eso me colabora alguien. ¿Sale esta cantidad? ¿O aproximadamente? Aproximadamente, ingeniero.
Ya, está bien. Gracias. Entonces necesito yo recoger diariamente esta cantidad de orujo. Fíjense, es cualquier cantidad, por eso este puede ser un efluente contaminante. Entonces se lo destina, se lo tiene que llevar a un secadero, secarlo, obtener el orujillo, y ese orujillo con el hueso va a ser combustible como combustible para generar agua en los calderos. Entonces, la capacidad de almacenamiento de aceite. ¿Qué capacidad de almacenes voy a tener? ¿Cuántos almacenes del aceite? Esos almacenes son generalmente de acero inoxidable, cilíndricos, y su capacidad habíamos visto de que es de 15.000. Bueno, entonces, lo que se hace para hacer la capacidad del almacenamiento de aceite es considerar un 80% de la producción anual, pensando de que un 20% dice que va a salir de la almazara antes de finalizar la campaña. O sea, estoy produciendo y no todo eso lo voy a almacenar, sino que algo de eso ya estoy vendiendo, ya está saliendo a expedición, y ese algo es un 20%. Entonces, no es el total que voy a almacenarlo, un 20% ya sale de la industria. Entonces, puedo calcular, puedo decir de que esto puede ser también un 85 o un 90%, si es que no estoy sacando a expedición. Entonces, la cantidad de aceite, habíamos calculado hace rato que era 400.000 kilogramos. Entonces, esos 400.000 lo multiplico por 0,8, que es el 80% fijado. Eso es 320.000 kilogramos. Entonces, si es 320.000 kilogramos tengo de aceite que tengo que almacenarlo, pero no sé en cuántos almacenes, y la capacidad de los almacenes cuánto tiene que ser. Generalmente se eligen, dice, depósitos de 17.000 kilogramos, o sí, 17.500, 18.000, 16.000. Hace rato habíamos visto de que es de 15.000 también, de kilogramos de capacidad, algunos de esos depósitos. Entonces, esta cantidad de 320.000 lo voy a dividir entre los kilogramos de capacidad, y eso me da la cantidad de unidades o la cantidad de depósitos cilíndricos que yo tengo que colocar en mi bodega. Esa bodega también tiene que tener algunos rasgos, ¿no? Tiene que estar, es un almacenamiento que esté en sistema frío. Bueno, de todas maneras, todo es de acero inoxidable. Si alguien conoce, por ejemplo, bodegas de vinos en Tarija, existe Colbert, existe, no sé, Campos de Solana. Ahí se pueden observar estos depósitos de acero inoxidable grandes. No sé si alguien ha ido, me puede, y si alguien es de Tarija, así le hago un encargo. ¿No hay nadie? De Camargo, entonces. ¿No hay nadie de Camargo? ¿Alguien conoce Tarija? Hola, hola. Sí, ingeniero. No, No conocemos. Dime, ¿vos conoces Tarija? ¿Has visitado? ¿Has tomado vino? Yo sí fui a la Casa Vieja, no me acuerdo, municipio del Valle. Ya. Allí produce vino y también tengo familiares que producen vino igual. ¿Pero tienen depósitos de acero inoxidable? ¿O No. solamente es Casa Real? No tienen.
pero sí he visto los depósitos. Hay en Colbert, hay en Casa Real, en, no sé, Campos de Solana. Tienen, y son modernos esos almacenes. Y generalmente entonces aquí yo calculo y tengo que tener 1 o 2 entesados. Entonces esto es 18 me sale, entonces tengo que tener 19 unidades. 19 unidades yo puedo hacerlo, ¿sí? Ahora, los trojes se construyen generalmente de 10.000 kilogramos los trojes. Puede haber 3 trojes también, dependiendo entonces de la campaña, cuánto ha habido de producción de oliva, si se compra a terceros, etcétera, etcétera. Entonces los equipos, ya sabemos, hemos dicho lavadora, tolva, molino, batidora, bomba, filtro, vibrador, transportadora, bombas para transportar, centrífugas o decanters. Si no son decanters van a ser prensas, si no son prensas van a ser esos de tensiómetros y todo esto. Por último dice descripción de distintas secciones. Tenemos la báscula para vehículos, o sea, se tiene que tener una plataforma que conjuntamente la oliva y el camión se van a pesar, por taraje se va a sacar la cantidad de oliva que se está comprando, se tiene que realizar un chequeo, ver qué tipo de oliva es, un primer control de calidad que se ve, ¿no? Puede cuidado que esté dañada y demás cosas. Los trojes, luego van a los trojes, se ubican al principio del edificio central para que la descarga sea cómoda. Se tienen los hilos, los elevadores, las tolvas. Tiene que haber un lugar para proteger la aceituna del sol, de las lluvias, tienen que ser trojes cerrados, ¿no? Sitios cómodos para los vehículos, desagües, pendientes, los recintos donde van a estar todas las maquinarias. Hemos visto al principio una fotografía cómo puede estar distribuido, qué zona, el almacenamiento también. Y también vamos a tener el recinto de la caldera. Hay que siempre dimensionar el almacenamiento, y lo que no tienen que tomar en cuenta es esto. ¿Dónde está? En alguna parte, aquí dice, en general todo el personal que trabaja en el almacén es masculino. Por favor, esto lo van a borrar. ¿Listo? Si no, ustedes me pueden hacer algún juicio. Las chicas borran esto. Bueno, ya, eso sería todo entonces. ¿Alguna pregunta, consulta? Ingeniero, con respecto a los tanques de almacenamiento, habíamos calculado que tenían que ser 18. Esos son sobre el suelo, ¿verdad? Sobre el suelo, sobre el suelo. Y 1 o 2 de más, o sea, yo calculo 16, entonces 1 más sería 17, pero ese 17 va a estar debajo del suelo. Siempre se tiene que considerar esto. Debajo del suelo específico en alguno de sus tanques, digamos, no voy a saber cuál va a sufrir algún daño y tiene que bajar abajo, ¿no? Para evacuar. Tiene que estar en una parte central y conectado a todos los otros tanques. Entonces, no voy a saber yo cuál se va a sufrir la ruptura. Entonces tiene que estar conectado a toditas ellas para que sea un fácil traslave inmediato, ¿no? Entonces, por fuerza de gravedad, rápidamente yo puedo, si se rompe algo, entonces inmediatamente evacuarlo hacia ese depósito.
Y la capacidad de este tanque que va a estar debajo del suelo es igual. Igual, la misma capacidad. O si no, hacer pequeños depósitos, como usted dice, entonces normalmente tendría que estar en el centro, ¿no es cierto? Entonces hacer pequeños depósitos equivalentes a 1. Ya, ingeniero, está bien. Esa era mi duda. Gracias. Ya. ¿Preguntas, jóvenes? Ahí está. Inge, tenía una duda. Dijo hace rato que el orujo era un desecho que se podía utilizar como para las calderas, como combustible. Sí, No sí, sé sí. si- Después de llevarlo a secado, se llama orujillo y se lo lleva a las calderas. Está bien, gracias, Inge. Como eso es bueno también porque me estoy deshaciendo de un efluente que no es bueno para el medio ambiente, ¿no? Ingeniero, ¿y ese proceso de secado va a ser utilizando otro equipo o secado así al sol directamente y luego lo meten a la caldera? Se utiliza un secador también. Tiene un equipo, es demasiado importante ese equipo porque me permite también tratar ese orujo que está, no, ustedes se están imaginando ese orujo todavía tiene aceite. ¿Entienden? Todavía tiene aceite, entonces puede obtener todavía aceite de orujo. Entonces lo lleva a otra industria y donde se lo puede extraer todavía el aceite mediante otro método que es el método de extracción por solventes. De ahí que se conoce que existe un aceite de orujo de oliva. Ingeniero, si esta operación lo realiza una empresa terciaria, dándoles nosotros el orujo, ellos extraen por solventes, entonces el orujillo ya no regresaría a nosotros, se quedaría con esa empresa. Ya no. No, pero hay algunas veces que se extrae todo, pues dependiendo del prensado y demás cosas, y puede quedarse en la industria y esa sí se utiliza directamente. Pero si se lo vende, entonces a otra industria, el orujo, entonces me estoy deshaciendo. Esa otra industria ya aprovechará pues ese su orujo que le